del ex dictador Alberto Fujimori, a los 86 años de edad, ¿no? Una situación que más allá de, digamos, los odios o los amores o las defensas que puedan haber respecto a este personaje, obviamente ha marcado la política peruana en los últimos 30 años, un poco más de 30 años, ¿no? Con una serie de situaciones que se han presentado a lo largo de todo ese tiempo, pero sobre todo muy marcados en los 10 años que se mantuvo en el poder, ¿no? Así es, y las vamos a reseñar porque yo tengo la costumbre de no hablar de las circunstancias del fallecimiento de una persona, sobre todo en este caso en el cual es claro que es una muerte natural, digamos, ¿no? Por una enfermedad larga y por la avanzada edad de la persona, pero sí es importante hablar de la vida de los personajes históricos, los hechos que marcaron esta vida, y en este caso hablamos de una persona que gobernó este país. Entonces es importante puntualizar qué cosas ocurrieron cuando este señor Alberto Fujimori estuvo en el poder, cuáles fueron los delitos que pasaron esta vida, y estamos, aprovecho de comentar, poniendo aquí detrás el documental. Su nombre es Fujimori. Este es un documental que les recomendamos ver si quieren saber un poco más, si de repente no conocen tanto de la historia de Alberto Fujimori, de lo que fue la dictadura fujimorista en el Perú. Pueden ver este documental, que es del director Fernando Vilches, precisamente el director de este documental, muy bueno, recomendado. Y aparte de digamos, este material audiovisual, hay otros materiales importantes que en este momento serían sumamente bueno y pertinente revisar, ¿no? Sobre todo por todo lo que va a venir seguramente en las próximas semanas y en los próximos días respecto al personaje en torno a Alberto Fujimori. Por ejemplo, el libro que tú has traído esta noche es uno de ellos, por ejemplo. El último dictador, Vida y Gobierno de Alberto Fujimori, de José Alejandro Godoy. Es un libro, como ven, bastante voluminoso, que tiene un recuento de hechos, de momentos históricos importantes, y que vamos a mencionar algunos también en la transmisión. Ahora, ese es uno, por ejemplo. Otro, recomendadísimo, Historia de la corrupción en el Perú. Es un libro similar o un poco más grueso, en el que se abarcan no solamente lo que fue la dictadura de Alberto Fujimori, sino también otros gobiernos en los que lamentablemente ha persistido la variable de la corrupción y otros delitos además, ¿no? Y otro Yo creo libro... que Quirós se hubiera quedado sin páginas si hubiera seguido escribiendo hasta estos tiempos, pero recoge lo que hasta ese momento había de la historia de la corrupción. La corrupción siguió creciendo y siguió teniendo historia. Bueno, y el último, una recomendación, por ahí si lo tienen o lo pueden conseguir, de Luis Johamovich, Ciudadano Fujimori, también muy bueno, que explora, digamos, a Fujimori como persona, su origen, sus padres, cómo llegó finalmente al poder y su paso, por ejemplo, en el tema de la docencia, como rector de la Universidad Nacional Agraria, y otros aspectos que serían interesantes de repente también revisar o explorar, ¿no? De este personaje, como he dicho hace un instante, ¿no? Es una persona que fuera digamos, de la polarización que pueda generar, pues evidentemente ha marcado la política en nuestro país. De hecho, en el 2016 hubo una bancada poderosísima de 72 congresistas de la agrupación Fuerza Popular, cuya líder es su hija, Keiko Fujimori, ¿no? Y nunca han negado esta veneración, por decirlo de alguna manera, a la figura de Alberto Fujimori, pese a todo lo que sabemos y que es la realidad y es la historia, ¿no? Condenado por homicidio calificado en el contexto de graves violaciones de derechos humanos, condenado por corrupción, condenado por secuestro agravado y procesado, incluido en diversas investigaciones y procesos sobre otros temas. Y hace pocos meses, de hecho, la justicia chilena finalmente aceptó, ¿no? Amplió, exactamente esa es la palabra correcta, cuadernillos de extradición referidos a otros casos en los que también se le está investigando a Alberto Fujimori. Así es, tenemos una cuenta en Twitter, @insurrectosperú. Allí en Twitter hemos estado poniendo algunas de las recopilaciones de los casos por los cuales se le sentenció y los casos que quedaron pendientes. Por ejemplo, está el caso Pativilca, en el cual se le atribuye la responsabilidad del asesinato de 6 comuneros a manos del Grupo Paramilitar Colina. Este es otro de los casos de Grupo Colina y que queda pendiente, como es el caso Pativilca. Este caso de esterilizaciones forzadas, en el cual estaba incluido su médico de cabecera, quien hoy también lo hemos visto visitando la casa, actual congresista Alejandro Aguinaga. Y hablando de Alejandro Aguinaga, pues... a lo largo de las últimas horas se especuló mucho respecto a la real dimensión de la salud, del estado de salud de Alberto Fujimori, ¿no? Porque no había demasiados datos y había mucho movimiento en los exteriores de la vivienda donde permanecía
a Fujimori, ¿no? Entonces ya se hablaba de ahí de que había fallecido no en el momento que se había anunciado, sino mucho antes, y viene a colación el tema de Alejandro Aguinaga, ¿no? Apareció por la tarde vestido de negro, de luto, ¿no? En una circunstancia de esta naturaleza, y también apareció la congresista Moyano, de igual manera, de luto, desde el ¿no? mediodía se especulaba sobre la situación de salud de Alberto Fujimori. Empezaron a desfilar, por supuesto, a Alejandro Aguinaga, su médico de cabecera, muchos excongresistas, estuvo Luz Salgado, entró un cura, ¿no? Un sacerdote. Ese fue un momento en el cual se habló mucho de que ya la situación era pues terminal. Sabemos que las personas creyentes de la Iglesia Católica reciben una bendición, la Santa Unción, ¿no? Cuando están próximos a la muerte. Y pues la hora en que se cree que debe haber sido el fallecimiento es entre las 3:30 o 3:20 y 3:40 de la tarde. ¿No dice que hay algún comentario? Sí, antes de que se pueda por ahí de repente alcanzar algunas preguntas de las personas que nos están viendo, señala que sí, pueden participar en la conversación. Obviamente. Entre ella y yo, y de pronto comentar, ¿no? No preguntar exactamente, porque tampoco somos historiadores, pero por ahí podríamos igual hemos recopilado algunos leer datos. los comentarios, claro. Hemos recopilado algunos datos, pero te decía que se especulaba mucho de la hora. Según fuentes que hemos podido ir verificando, contrastando, entre las 3:20 y las 3:40 de la tarde habría fallecido Alberto Fujimori. No es necesaria la presencia del fiscal. Algunas personas en redes sociales comentaban si es que era necesario que asistiera un fiscal. ¿Por qué? Porque él era un paciente ya con atención médica domiciliaria permanente, ¿no? Y entonces había un seguimiento de su salud, por lo tanto no era una muerte inesperada o violenta, o que pudiera presumirse violenta, y el médico de cabecera puede dar el certificado de muerte. Finalmente, hubo un lapsus porque el abogado Elio Riera, quien lleva los casos que tenía aún pendientes Fujimori, lanza un tuit, ¿no? Como que se quiere adelantar, lo borra, ¿no? o se pierde o no coordina bien, no luego lo borra, ¿no? Lanza un tuit y con ese tuit de Elio Riera es que se confirma el fallecimiento de Fujimori, pero la noticia finalmente la da a su hija, Keiko. Efectivamente, ¿no? Y bueno, y para esto ya Presidencia, por ejemplo, había lanzado un tuit en la cuenta oficial institucional de la Presidencia de la República respecto a la preocupación que generaba el estado de salud antes de que ya se diera finalmente la información. Bastante peculiar final. ello, porque muchos mencionaban que en todo caso la presidenta de la República, a título personal, como Dina Boluarte, si es que ella quería manifestar su simpatía o su preocupación, podía hacerlo ella, y que era un poco inusual que Presidencia de la República manifieste la preocupación. Y allí viene la siguiente polémica: si es que efectivamente va a corresponderle a Alberto Fujimori un funeral de Estado, claro, honores de expresidente. Recordemos que pensión ya tiene y la recibió. Y a pesar de que muchos abogados dijeron que no le correspondía por los delitos por los cuales está sentenciado, pues recibió la pensión como expresidente. Sí. Entonces, ¿le corresponderían los funerales? Hemos consultado a algunos especialistas. Sí, efectivamente, lo hemos consultado por canales internos a algunos especialistas y nos han señalado que sí, en realidad, sí le correspondería, o por lo menos la norma no excluye a ningún expresidente que haya sido condenado por algún delito, como es el caso de Alberto Fujimori, pues, ¿no? Entonces, de hecho, estoy buscando acá la información justo que nos habían alcanzado hace unos instantes respecto yo te comento que Rosa María Palacios, que es una periodista, abogada muy enterada, comentó que la norma no lo excluye en todo caso. Entonces, ¿cuál es el detalle de la norma? Acá la explicación que me dan en sencillo, nada más. Formalmente, sí, es decir, sí le corresponderían los funerales o las exequias correspondientes a un exmandatario, un mandatario fallecido, ¿no? Hay un protocolo que maneja Cancillería. En la norma que rige dicho protocolo no se establecen excepciones, o sea, si es condenado, si es sentenciado, si es indultado, ni mucho menos, ¿no? Así que formalmente sí le correspondería. De cualquier modo, y esto es algo muy importante, lo que señala nuestra fuente, ¿no? Esa siempre es una decisión política. Efectivamente, como política, efectivamente. En ese contexto se dio el indulto humanitario por una salud muy deteriorada y pues se ha ejecutado ahora por una decisión política del gobierno de Boluarte, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay en realidad una serie de aspectos que se pueden tratar a propósito de la muerte de Fujimori, ¿no? Desde, por ejemplo, su aparición en la escena política ya de una manera más contundente en el año 90, ¿no? Después del desastroso gobierno, el primer gobierno de Alan García, con una hiperinflación, el terrorismo, pobreza, en fin, una serie de cosas, aparece la figura de Fujimori, ¿no? En unas elecciones en las que en realidad
estaba como favorito Mario Vargas Llosa. En ese momento representaba al Fredemo. No sé si te acuerdas, el Frente Democrático. Mentiría si digo me acuerdo, porque en el año 90 yo tenía 6 años. Bueno, no te acuerdas. Pero Yo sí me acuerdo. debo comentar que sí, evidentemente, revisando archivos, sí, sí he podido verlo y sí tengo algún vago recuerdo de niña de lo que era ese momento. Y también recuerdo que algunos dicen, bueno, Fujimori era un señor que no tenía mucha preparación, quizás en política, digamos a nivel macro, pero él era rector de una universidad, no era una persona, digamos, poco preparada en general, no tenía experiencia política, no había sido parte de un partido, pero sí era una persona con una cierta experiencia y logró pues acumular un sentimiento justamente, como tú dices, de desesperanza. Ahora que hablas de ese aspecto, por ejemplo, del personaje Fujimori, por decirlo de alguna manera, precisamente Luis Johamovich, en este libro que les mencioné, que se los recomiendo en realidad, porque es muy bueno en el sentido de los datos que aporta, ¿no? Para comprender un poco la personalidad de este señor, habla precisamente de eso, ¿no? De su manera, cómo era, metódico, a veces callado, en fin, ¿no? Y todas esas condiciones, digámoslo así, ayudó mucho en su estrategia que finalmente planteó en el 90. Lo digo entre comillas porque en realidad, por ejemplo, era un desconocido, salía con un tractor, honradez, tecnología y trabajo, era lo que muchos de ustedes de repente se acordarán, o por lo menos los que ya ahora, tienen hubo un detalle importante en el debate, acuérdate, con Vargas Llosa. A eso iba, ¿no? Ya en la segunda vuelta se produce esta convocatoria para el debate y Fujimori no aparece. Y no aparece porque señala que se había intoxicado con bacalao, ¿no? Algo que fue tomado obviamente como una excusa más que una porque no estaría preparado, digamos. Además, al frente tenía a Mario Vargas Llosa, que ya era un aclamado escritor, un intelectual importantísimo, y que contaba con el apoyo, y creo que esto es clave, del status quo. Los medios de comunicación, masivamente, los empresarios, todo el mundo estaba, digamos, del lado Vargas Llosa de la vida, como se dice ahora, y pues Fujimori era el nuevo, el distinto, el antisistema de alguna u otra manera, que venía a romper eso. Y de hecho, habían varias cosas o varios aspectos que finalmente la ciudadanía tomó en cuenta. Por ejemplo, Vargas Llosa señalaba que era necesario aplicar un shock para que finalmente la economía pudiera recuperarse de lo desastroso que había sido, lo que había dejado García Pérez en su primer gobierno, ¿no? Y Fujimori, en contraparte, decía que no era necesario hacer un shock de esa naturaleza, ni en fin, generar mayor temor en los sectores más vulnerables o pobres en ese momento, ¿no? Quizás una de las primeras mentiras, sí, mentiras fundacionales de ese... Y finalmente lo que hizo Fujimori fue aplicar precisamente el paquetazo y el Fujichoki con esta frase conocidísima de Hurtado Miller, ¿no? Que Dios nos ayude, después de dar las primeras medidas respecto a ese tema, ¿no? Empezó así el gobierno de Fujimori en los 90 y ya... Hay otro detalle del debate que te quiero comentar. A ver, dale. El periódico del día siguiente. Fujimori saca en medio del segundo debate una portada del diario Ojo, del día siguiente del debate, donde decía que Mario Vargas Llosa era el gran ganador del debate. Y con esto lo que él quería demostrar era que los medios estaban apabullando su candidatura y que no lo tomaban en cuenta. Entonces yo creo que esta cosa de David y Goliat... Porque había una concertación ya previa de los medios para levantar la figura de Vargas Llosa en ese Exacto, ese fue un detalle, un golpe, digamos, del debate fuertísimo, ¿no? Claro. Bueno, llegó el año 92 y ya la historia es conocida. Estamos viendo precisamente el documental de su nombre, Fujimori, que básicamente se inicia con detalles relacionados al golpe de Estado que dio Fujimori en el año 92, el 5 de abril. Hay un detalle que también es fundacional de su gobierno y que también es una de las grandes, digamos, traiciones al pueblo peruano, y es la presencia de Vladimiro Montesinos Torres a su lado. Un Vladimiro Montesinos Torres de quien ya se sabían varias cosas. No era necesariamente un desconocido en los círculos de poder. Ya había sido expulsado del ejército, ya había sido acusado de traición a la patria por dar información de inteligencia a nuestros enemigos. Entonces, esta presencia de Montesinos al lado de Fujimori desde el inicio del gobierno es un factor también clave para cómo él gobierna luego, ¿no? En esta alianza, en esta dupla, les decían los gemelos en su momento. Y lo otro que quería mencionar de ese momento inicial es cómo él pues empieza y con muchas personas de su entorno familiar
y de su familia política también, ¿no? Entonces empieza a construir este poder y muy aliado del ejército, ¿no? Muy de la mano con el ejército. De hecho, había un triunvirato para muchos durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Y que persistió hasta su caída, ¿no? Bueno, Fujimori a la cabeza, Vladimiro Montesinos y de María Hermosa Ríos, ¿no? Que permanece todavía en prisión, ¿no? Con un estado bastante desgastado, en fin, de salud, eso es lo que tenemos entendido. Y formaron este triunvirato, ¿no? Así es, Vladimiro Montesinos Torres desde el ejército, preso, ¿no? Claro, las Fuerzas Armadas cobraron un papel importante en ese sentido, y el golpe de Estado de Alberto Fujimori finalmente, ¿no? Porque las imágenes de ese día, el 5 de abril, la madrugada del 5 de abril, están ahí para la historia y para la memoria de quien quiera ver realmente la verdad, ¿no? O sea, tanques en el Congreso, tanques en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Las páginas en blanco de los medios de comunicación. Como medio de protesta. Como medio de protesta. Y justo sobre eso, Jorge, aquí en el libro del último dictador, Vida y Gobierno de Alberto Fujimori, de José Alejandro Godoy, hay un recordaris, ¿no? Dice que Fujimori tomó la decisión del golpe de Estado en noviembre de 1991. 3 fuentes ratifican esa conclusión. La primera fuente es el propio Fujimori, que en el 99 publicó unas memorias en Japón. Luego vamos a hablar de la historia de Japón. La segunda fuente es Vladimiro Montesinos, ¿no? Quien le había dicho a Francisco Loaiza y a un general del ejército que ya existía este plan, ¿no? Y la tercera fuente es un colaborador cercano a Fujimori que le dijo a un asesor político de la embajada japonesa que su jefe iba a dar Ahora Fujimori, ¿no? en algunos momentos cuando se le consultaba respecto al golpe que dio el 5 de abril del 92, él señalaba que tomó esa decisión porque en ese momento el Congreso no lo ayudaba a gobernar, ¿no? Que era imposible gobernar y que por ese motivo tenía que tomar las riendas él, y anunció en su discurso del conflicto armado interno. Él había presentado algunos decretos para la pacificación, ¿no? Él había querido dar algunas normas, modificar algunas cuestiones respecto a cómo se combatía a la subversión, y pues el Congreso las había rechazado en su momento, y pues él dijo que era, y por eso fue también popular, porque la población tenía temor y estaban esperando una solución a esta terrible situación. Entonces, eso funcionó para que luego el golpe de Estado se ratifique con un referéndum, ¿no? Y de hecho era comprensible, digamos, la situación que se vivía en esa época, desde los comienzos de los 80s, el Sendero Luminoso, grupo terrorista sanguinario, el MRTA con los secuestros y otros tipos de acciones terroristas, obviamente habían desagrado al país. Era un país en zozobra, era una situación de seguridad terrible, eran muchísimas muertes de peruanos y peruanas, y pues esto era un ambiente propicio para que las personas quisieran medidas efectivas, digamos. Ahora, el discurso de Fujimori señalaba o anunciaba, por ejemplo, claro, el clásico disolver, ¿no? Disolver el Congreso, ordenar o impulsar o promover la reforma del Poder Judicial, la Fiscalía, Tribunal Constitucional, o sea, todas las instituciones. A su medida. Exactamente, a su medida. Y así fue finalmente, ¿no? Y de hecho, el 7 de diciembre, el día en que Pedro Castillo anunció su golpe de Estado, básicamente tomó las mismas palabras y los mismos argumentos. Claro, la única gran diferencia es que Alberto Fujimori nunca fue encausado ni procesado por el autogolpe del 5 de abril. A Castillo nadie le hacía caso tampoco, o sea, porque si hubiera tenido el apoyo militar, policial, incluso de ciertos sectores políticos, pues obviamente la historia sería distinta, ¿no? Pero bueno, finalmente se dio el golpe de Estado en el 92, se empezaron a hacer estas, entre comillas, reformas de las instituciones. Porque hubo un referéndum que lo validó, ¿no? Y de hecho, ahí hay versiones incluso que se podrían, que cuestionan este referéndum precisamente porque ya había un manejo a cierto nivel respecto a varias instituciones, ¿no? Es correcto. Hay otro digamos, pecado original en todo lo que es Fujimori en el poder, que es el entredicho respecto a su nacimiento. Cecilia Valenzuela hizo una investigación muy prolija y muy interesante sobre el nacimiento de Fujimori. Justo había visto unas imágenes de Fujimori de niño. ¿Qué era lo que decía esta teoría con bastantes elementos, donde había recogido su partida de bautizo, su partida de nacimiento, que no concordaban las fechas? Y de hecho, el ciudadano Fujimori, Yohamovich, habla precisamente sobre ese episodio, ¿no? Él había rastreado, el libro lo leyó hace ya bastante tiempo, pero él había rastreado, digamos, la llegada de sus padres, cómo se inscribieron en el consulado correspondiente,
y esta aparente coincidencia de 28 de julio, que era el cumpleaños de Alberto Fujimori, con el aniversario patrio, en el aniversario patrio del Perú, ¿no? Entonces, son cuestiones que han quedado ahí, digamos, un poco como que en cuestión en algunos momentos, ¿no? Caretas presentó la ficha de extranjería de la madre de Fujimori, Mutsue Fujimori, expedida en 1934, y que consta en la Jefatura General de Extranjería del Perú, en la que ella declaró estar casada y tener 2 hijos menores de 10 años al momento de ingresar a Perú. Juana y Alberto son los 2 hijos mayores de los esposos de Fujimori, que tuvieron 4 hijos. Pero en otro documento del entonces Ministerio del Gobierno aparecen 4 nombres tachados con tinta negra que pertenecerían a la familia, ¿no? Entonces hay algunos documentos que encuentra Cecilia Valenzuela y muchas personas especulaban, y esto sí está en el ámbito de la especulación porque nunca se ha probado, que ese era el secreto que Vladimiro Montesinos le conocía a Alberto Fujimori, por el cual había logrado engancharse en el poder, ¿no? Porque desde un primer momento entra y hace este dúo, cuya tercera pata era efectivamente Hermosa Ríos, que controlaba el ejército. Ahora, ¿no? que hablas de los hermanos de Alberto Fujimori, por ejemplo, Juana Fujimori, ¿no? Me acuerdo, se me viene a la memoria el caso Apencay, ¿no? De esta ONG que traía o que pedía una serie de donaciones, entre ellos ropa de segundo uso, que finalmente se descubrió que era una estafa, no se quedaban con esa ropa, en fin, era una desgracia, ¿no? De hecho, los hermanos de Fujimori se fueron del Perú, ¿no? Efectivamente, se fueron. ¿Y quién se fue también de Perú? Fue finalmente, adelantando un poco, haciendo adelanto a la historia, scroll. Fujimori se va del Perú, se va, renuncia por fax, la famosa renuncia con fax, porque además dijo que iba a un evento. Claro, a la PEC. ¿No? Se iba a un evento y entonces ya regreso, espérenme, ¿no? Espérenme sentados, y mandó un fax renunciando. Y luego fue a Japón, evidentemente, donde tenía asegurada una cierta inmunidad. ¿Y qué hizo cuando vio que de repente podían extraditarlo o que su situación podía peligrar? Postular al Senado japonés. Yo creo que muchas personas no se acuerdan que Alberto Fujimori dijo que iba a defender con su vida al estado de los samuráis y postuló al Senado. Con poquísimo éxito, ¿no? No tuvo mayor acogida, ¿no? O sea, bueno, no sé, para mí, o creo que para cualquiera, eso es traición a la patria, ¿no? O sea, juras dar tu vida por otro país que no es el tuyo, postulas un Senado. Yo recuerdo los argumentos que había en ese momento, ¿no? Que señalaban que es un orgullo que un presidente del Perú ahora quiera brindar su expertise en el gobierno, en el Senado japonés, para ayudar, no sé, en fin, a los ciudadanos de dicho país, ¿no? Realmente patético ese argumento, pues, para poder maquillar una evidente traición a la patria, ¿no? Subyugarte o declararte súbdito del imperio japonés para postular al Senado, pues eso en cualquier lado es traición a la patria. Efectivamente. ¿Cuántos votos logró Fujimori? 51.612 votos, lo cual no le permitió, por supuesto, acceder a ningún escaño. La siguiente parte de la película es que viajó a Chile y finalmente... Ya después de 2 años, ¿no? O sea, 2 años estuvo fuera, me parece. Exacto, sería extraditado al Perú, ¿no? ¿Cuáles fueron los delitos que quedaron pendientes? Justo tú mencionaste que Chile había aprobado recientemente el tema de las armas, claro, a las FARC. Ese es un tema que creo que tampoco es tan conocido y que fue un tema que rodeó al gobierno de Fujimori, de hecho, sobre todo por Montesinos. Hubo una presentación muy conocida, lo puedes encontrar también en YouTube. En realidad todo está archivado, todo está en las redes y todo se puede buscar, ¿no? Hubo una conferencia en la que se anunciaba que se había desarticulado una red de venta y tráfico de armas, y al final resulta que las investigaciones daban luces respecto a que precisamente están involucrados en esta situación ellos. Es por eso que la justicia chilena amplía este cuadernillo de extradición a la venta de armas, al caso venta de armas, ¿no? Sí, en el libro de José Alejandro Godoy, El último dictador, hablan también de este tema del narcotráfico y pues justamente en esta época de Vaticano, la policía colombiana obtiene libretas personales de Vaticano con anotaciones de números telefónicos que decían, a ver, no sé, ¿quién podría ser? Rasputín, Inte. Rasputín, Montecristo, Inte, Lima. Y luego decía Montecristo, Lima, jefe Inte. Bueno. ¿No? ¿Quién podría ser? Sería, no, ¿quién sería? ¿No? Entonces, se hablaba mucho de eso y del famoso caso que involucraba la venta de armas a la guerrilla de las FARC. Ahora, ¿no? Solamente para hacer un paréntesis, ¿no? La información que, por ejemplo, estamos sacando es fuente documentada, o sea, no estamos inventándonos nada,
Y también hemos colocado algunas de estos datos en nuestra cuenta de Twitter, que es políticamente... No, es Insurrectos Perú. En Insurrectos Perú está la información que estamos comentándoles. ¿No? Hay un hilo ahí con los delitos condenados. A ver, yo lo voy a comentar y tú me dices qué te acuerdas de ese caso. A ver, A ver, delito 1, usurpación de funciones. Fujimori ordenó a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos. Por ejemplo, eso es un caso que tiene relación con las imágenes que muchas veces hemos visto de un Fujimori desesperado, subido en una camioneta. Bien meme, cada vez que se busca alguien. Dirigiendo el operativo, no, por aquí, por allá, por acá, por allá. Eso se refiere un poco a esa circunstancia. No cae Montesinos, ahí está justo lo que estábamos hablando. Justo lo que decías, el shock que no iba a dar. Que Dios nos ayude. Bueno, y Montesinos había fugado, había caído, y Fujimori empieza a generar toda esta pantomima de que lo estaba buscando, ¿no? Pero... Casi como el ministro del Interior busca a Cerrón. Algo así, ¿no? Pero menos rochoso. Segundo caso, y creo que sin dudas el más terrible, es homicidio calificado con alevosía y secuestro. Matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. También se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer tras el autogolpe del Estado del 92. Allí les recomiendo mucho Muerte en el Pentagonito. Es un libro que habla muchísimo de lo que fueron los sótanos del CIE, de lo que fue toda esta parte que tiene que ver con los derechos humanos y que sin duda deben ser las personas que en este momento tienen esta sensación de que no encuentran cuál es el sentimiento porque no encontraron la justicia realmente, ¿no? Ahora, otro de los casos en los que también tengo entendido se condenó a Fujimori es por temas de cohecho, ¿no? Por ejemplo, tomar dinero del Estado, dinero público, y beneficiarse con él de alguna manera. En este caso particular, los 15 palos que le dieron como CTS a Montesinos, cuando se retiró de la esfera del gobierno. Yo creo que no sé si todo el mundo aquí en Twitter sabe que el señor Alberto Fujimori tomó 15 millones de dólares del Estado peruano para entregarle su CTS a Vladimiro Montesinos. O sea, él sacó para darle este dinero. Por ese casito recibió 7 años y 6 meses de cárcel y tenía que pagar una reparación civil de 3 millones de soles. ¿Y sabes qué? O sea, acá viene, ¿sabes qué? Acá viene algo, bueno, ya que obviamente no se puede maquillar, ¿no? Se toman 15 millones de dólares para pagarle la CTS a Montesinos y después se devuelve ese dinero. Pero, no, o sea, ¿de dónde sacó después de haberle dado? O sea, yo te doy a ti 15 palos y después, para no hacer mucho roche, los repongo, 15 palos. O sea, ¿de dónde se sacó ese dinero? Del mismo sitio donde guardó los Vladivideos que desaparecieron y tantas cosas que después nunca se supieron más, ¿no? Hay otro delito, corrupción y espionaje. Chuponeo de periodistas y políticos, pago a congresistas tránsfugas, compra de cable canal de noticias y la línea editorial del Diario Expreso. La salita del zinc, conocidísima ya, y está todo grabado en audio y video, pues. Los fajos. Parecía estos juegos de renga, que ponían los fajos unos sobre otros y iba juntando, ¿no? O los sacaban de un maletín y uno se quedaba ahí está pasmado, justo, ¿no? Hermosa Ríos. Ahí está, Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Y un caso anexo es el caso de los diarios Chicha. También, que se les pagaba en la salita del zinc, o sea, está todo grabado en realidad. Claro. O sea, nadie puede decir no existió, no hubo, no pasó y no sabía. Y si pueden buscar cómo eran esos diarios Chicha, qué cosas publicaban, qué titulares tenían. Entonces, había como secciones, ¿no? Una parte era todo lo que era burla, mofa e insulto a opositores políticos, ¿no? Degradación. Luego había toda la parte de teorías de conspiración, ovnis, ¿no? La Virgen que llora, por eso están las canciones. Y tu calata al costado. ¿No? Y una calata por ahí. Ahora. Y todo salpicado de sangre, ¿no? Sí, de hecho que sí. Es una etapa sumamente degradante del periodismo en ese momento, ¿no? Yo era adolescente, tendría unos 15 o 16 años, más o menos. O sea, uno salía de su casa, se iba a la esquina, tradicionalmente en la esquina había un kiosco, veías empapelado todo el kiosco con una serie de portadas de tabloides con colores chillones, con un muerto decapitado en un lado, con una vedette de medio cuerpo en el otro lado, con una caricatura de en ese momento los opositores al gobierno fujimorista. ¿Quiénes eran sus víctimas? ¿Castañeda? Efectivamente, a eso iba. Alberto Andrade. Alberto Andrade lo ridiculizaban de pituco, claro. ¿no? A Castañeda Locio de gay.
Lo homosexualizaban sí, muchísimo. Y de nervioso, me acuerdo que le decían mucho, el nervioso Castañeda. Sí. Recuerdo que también a Gustavo Mumellona también lo resultaban en ese momento el director de Diario de la República, ¿no? Tengan en cuenta que no habían redes sociales. Efectivamente, claro. No habían los trolls, los memes, ¿no? No había foro, o sea, los trolls eran ellos en versión analógica, digamos así, ¿no? O tradicional. Pero a lo que iba es que ya a finales de los 90s, cuando empezaron las marchas ya en el año 97, 98 aproximadamente, y se perfilaban algunos candidatos, uno a uno se los tiraban abajo, ¿no? Precisamente con estrategias que incluían la degradación, el insulto, la difamación en estos tabloides, ¿no? En los diarios chichas. Y se pagaba en el CIN dinero de nosotros, de todos los peruanos, para estos fines. Por ejemplo, se perfiló Andrade en un momento, porque era alcalde de Lima, y a pesar de que le habían cerrado el caño, presupuestalmente hablando, él, como que tenía contactos, logró conseguir varias cosas en Lima, en la recuperación del centro de Lima, que son cosas que ya no vamos a contarlos, porque evidentemente se dieron en su momento. Como se perfilaba como un potencial candidato presidencial, empezó toda la maquinaria difamatoria hacia él, ¿no? Como tú dices, ¿no? De pituco, de por aquí, de por allá. Él tenía una empresa muy conocida de carteras, de cueros, que también atacaban, en fin. Se bajaron a Andrade, descendió en la popularidad o en la intención de voto y empezó a subir Castañeda. En su momento y ahí también empezó también toda digamos, esta maquinaria difamatoria y de demolición en contra de Castañeda. No pudieron hacer lo mismo con Toledo, porque Toledo ya no les dio el tiempo. Claro, el segundo Toledo, digamos, porque recordemos que Toledo postuló una primera vez en la que no tuvo mucha aceptación. Quería comentar que la Defensoría del Pueblo ha publicado un Twitter diciendo: la Defensoría del Pueblo lamenta el sensible fallecimiento del presidente constitucional de la República, Alberto Fujimori, y expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. ¿No parece un tono muy institucional, muy de la Defensoría del Pueblo? Y bueno, me parece que justamente la lectura política, ¿no? El hacer el acento en presidente constitucional, claro, es desconocer todo lo que estamos comentando aquí, ¿no? Sí. Es desconocer el golpe de Estado, es desconocer el fraude electoral del año 2000, es desconocer las violaciones a los derechos humanos. Esa es la Defensoría del Pueblo. Y no hay ni una mención a los temas de derechos humanos en su tweet, pues esa es la postura actual de la Defensoría del Pueblo. Ahora que hablas precisamente del tema institucional, en el 97-98 se dio la defenestración de los miembros del Tribunal Constitucional en ese momento, que fueron, en algunos casos, mostraron su posición en contra de la reelección, o sea, de la tercera reelección ya ilegal de Alberto Fujimori, ¿no? Bajo la ley de interpretación auténtica, ¿no? Esta que decía que como Fujimori había, cambiado la Constitución, se había aprobado una Constitución a partir del 93, del 90 al 93 no regía, digamos, no se computaba el periodo de presidente, sino se computaba a partir de la nueva Constitución. Y es por ese motivo que sí estaba apto, habilitado para postular por tercera vez. Y ese fue un momento de movilización social. Ahí empezó, digamos, la verdadera caída de Fujimori, ¿no? Porque la gente empezó a movilizarse porque era un atropello evidente lo que estaba sucediendo, ¿no? Por eso se había capturado el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de las leyes. Se habían dado todos los pasos. ¿Y por qué también es importante hacer estos espacios y hablar de nuestra historia y de lo que ocurrió? Cada uno puede tener su evaluación, finalmente, de la persona y del político, pero los hechos son los hechos. Y es muy relevante recordar los hechos que ocurrieron para llegar a una situación como la que se llegó. Y finalmente el señor Alberto Fujimori fue vacado por incapacidad moral permanente, en ausencia, ¿no? No se le aceptó la renuncia. No se le aceptó la renuncia y fue vacado por incapacidad moral permanente. Y eso fue luego de todo lo que estamos comentando aquí, de hacer ese quiebre democrático y corroer las instituciones. Otra cosa importante de Alberto Fujimori, y que no sé si alguien lo ve como algo positivo, él trajo las AFP al Perú. Claro, con Boloña Ver, Carlos Boloña Ver, su primer ministro de Economía. Su primer ministro de Economía trajo este modelo, que era un modelo chileno, porque además recordemos que el eslogan principal de Fujimori en su primera etapa era privatización, ¿no? Todo era privatizar, porque la gente estaba muy decepcionada del Estado después de efectivamente el gobierno de Alan García. Entonces trajo las AFP al Perú, e instauró esa forma de sistema de jubilación
privado que hoy, ya sabemos, tiene tantos huecos y falencias, ¿no? Claro, y digamos que actualmente incluso con la complicidad o el apoyo de la bancada de Fuerza Popular, que es básicamente de origen o de semilla fujimorista, Alberto Fujimori, pues se ha aprobado hace poco esta ley de reforma, dicen de reforma, ¿no? Puede ser cualquier cosa, menos reforma en realidad, del sistema previsional, ¿no? Respecto a los beneficios que le da a las AFP, en vez de pensar realmente en el ciudadano o la ciudadana o los jubilados. Marta Chávez. Ahí está Marta, ¿no? Chávez. Presidenta del Congreso. Ahí está Vladimiro Montesinos. ¿No por esa escena en la que ya en plenas audiencias se miraban con una complicidad llamativa, ¿no? Las más cercanas, ¿no? Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada, claro, ¿no? Sus principales escuderas en el Congreso. ¿No? Ahí está Fujimori. Hay una foto muy famosa de ellos sentados los iban a entrevistar. La de los gemelos. Los gemelos, ¿no? Con una corbata parecida a la que está Fujimori en esa fotografía. Sí. ¿No? Hay un tuit de Kenji Fujimori. Kenji Fujimori ha tuiteado hace algunos minutos y dice: mi padre Alberto Fujimori falleció hoy dignamente al lado de nosotros, su familia, y en libertad como lo merecía. Su amor y su sabiduría siempre vivirán en nuestros corazones. Estoy orgulloso de ti, daría mi vida 1,000 veces por ti, te amo, no sabes cómo te extraño. Recordemos que Kenji justamente rompe con Fuerza Popular y tiene un enfrentamiento muy fuerte con su hermana Keiko, en el cual incluso él llega a públicamente, digamos, contar algunos entretelones de lo que era Fuerza Popular y habla de una manera muy dura por el indulto a su padre en el gobierno de PPK y que él fue parte de esta gestión de intereses con los llamados Avengers, que eran los disidentes del Fujimorismo para lograr el indulto. Allí se generó una imagen de que pues Kenji estaba dispuesto a todo por el indulto a su padre, por verlo libre, y más bien fue Keiko la que bloqueó en su momento ese indulto que ahora ha sido validado por Dina Boluarte, que comparte con Fujimori las acusaciones por crímenes contra los derechos humanos. Pero más allá de todos esos entramados que han habido por parte de los Fujimori en estos últimos años, sobre todo desde el 2016, porque has mencionado el tema del indulto a Alberto Fujimori, está este lamentable y penoso uso de la persona como tal, ¿no? O sea, porque ya finalmente Fujimori fue un dictador, purgó condena, se indultó de manera ilegal y todo lo demás, pero finalmente el uso que se hace a una persona por parte de sus hijos, algunos de sus hijos, ¿no? Políticamente, sobre todo. Hay que recordar que hace poco se anunciaba, y Keiko anunciaba, ¿no? Que mi padre ha decidido inscribirse en el partido, foto por aquí, foto por allá, video por aquí, video por allá. Se inscribió en el partido, en Fuerza Popular, se lanzó esa idea como una especie de globo de prueba, el hecho de que de globo de ensayo, que pudiera él eventualmente ser el presidente del Perú nuevamente o postular siquiera, pero en realidad era una cortina de humo. Se iniciaba ya en esos días también el juicio por lavado de activos, el caso Cocteles de Keiko Fujimori. O sea, lo digo para que un poco se den cuenta de este uso que se estaba haciendo a lo largo de los años con el padre, ¿no? Creo que fue bastante perverso. Hubo un reportaje en Cuarto Poder que hablaba justamente de la imposibilidad de que dos cosas fueran verdad al mismo tiempo. Que Fujimori estuviera gravemente enfermo y por lo cual había sido aprobado el indulto, o que Fujimori estuviera en capacidad de ser candidato presidencial y gobernar el Perú desde el 2026. No podían ser las dos cosas ciertas al mismo tiempo y efectivamente se explotó esta idea. Se publicó la firma de él afiliándose al Partido Fuerza Popular y varios de los voceros del Fujimorismo soltaron la idea de que efectivamente él estaba evaluando ser candidato, ¿no? Entonces, un uso político de una persona que ahora queda claro, no tenía, por supuesto, la salud para ello. Y hay un detalle que han estado comentando algunos médicos respecto del tema Fujimori y es la rotura de cadera. Recordemos que Fujimori salió de prisión con este indulto irregular y sufre una caída a las pocas semanas de haber salido de prisión. Sufre una caída en casa, ¿no? Y se habla de una rotura de cadera. Esto marca un punto de quiebre y las personas adultas mayores cuando tienen una caída y hay rotura de cadera, esto muchas veces es un proceso acelerador del deterioro de su salud, ¿no? Entonces eso parece haber sido un quiebre que lleva pues a la situación actual, ¿no? Bueno, en realidad hay diversas aristas que se puede tratar el tema Fujimori como personaje. Como decía al inicio de esta reunión del día, y amigos y amigas, o sea, es innegable que la presencia o la figura, el personaje de Fujimori en los últimos 30 años o más de 30 años
es gravitante porque ha estado presente en todo momento de la política, digamos, ¿no? Con su hija como heredera, por así decirlo, de la presencia de Alberto de Fujimori, ¿no? Sus postulaciones a la presidencia, ha sido congresista. Kenji Fujimori también ha sido congresista. Quería mencionar eventualmente se bolseaba que él pudiera ser candidato presidencial en algún momento, en fin. Respecto de Keiko, quería mencionar algo. Keiko fue primera dama de Alberto Fujimori cuando la separación entre Alberto y Susana, que fue un tema personal, pero al mismo tiempo un tema que fue de debate público en su momento. La señora Susana denunció maltratos, vejaciones terribles en ese momento, justamente por haber denunciado lo que comentabas, ¿no? Por ejemplo, lo de la ropa usada. Claro, ella fue la que denunció eso en un principio. Una de las primeras en levantar la voz de la corrupción que había en el gobierno de Fujimori. Pero la escena que yo tengo grabada es cuando Keiko, muy jovencita, sale de Palacio de Gobierno, sola, con sus mascotas, porque Alberto Fujimori se fue del país y la dejó, parece, sin mayor aviso, y ella queda en Palacio de Gobierno y sale, pues, ¿no? Cuando ya su padre había abandonado el país. Luego Keiko, recuerden, vuelve para postular con la bandera de libertad para Alberto Fujimori, amnistía para Fujimori, no extradición a Fujimori. Claro. Y como tú dices, siempre su motivación política ha sido el fujimorismo, el legado de su padre, y el partido así lo tiene. Quería decirte que hay un Twitter de TV Perú indicando que el legislador Juan Burgos ha presentado una moción para declarar duelo nacional los jueves 12 y viernes 13 de septiembre del 2024 por el fallecimiento de Alberto Fujimori. Ahora que mencionas las fechas, también es algo que se ha dado, digamos, se ha puesto en relieve, ¿no? Esta coincidencia, de alguna manera, no sé decirlo, cósmica o algo por el estilo, respecto a la muerte del terrorista Abimael Guzmán, ¿no? Un 12 de septiembre, perdón, un 11, ¿no? Estamos 11 días, ¿no? 11 estamos. Es así, lo que pasa es que Abimael murió un 11 de septiembre y el 12 de septiembre es el aniversario de la captura de Abimael. Entonces son esos dos días. Y coincidentemente sucedió. Y tenían la misma edad. Y tenía 86 años. Sí, así es. Abimael murió a los 86, Alberto Fujimori fallece a los 86 años, un 11 de septiembre, ¿no? Dicen que es un día que tiene una energía particular. 11 de septiembre fueron los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, con pérdidas terribles de vida, y también el golpe de Estado en Chile, ¿no? A Salvador Allende, ¿no? Claro, el golpe de Estado de Pinochet. Augusto Pinochet. Bueno, creo que estamos ya terminando. ¿Qué hora son? Son las 9:20. Hemos pasado un poquito de la hora. Yo no quiero cerrar este espacio sin decirles que Perú de miércoles es nuestra apuesta para darles conversación, pero también darles datos, darles recomendaciones de información que pueden complementar de los temas que vamos a ir tocando. Vamos a invitar colegas periodistas para tocar distintos temas que nos traigan también pepitas, chismecitos, tertulia, y es un espacio en el que esperamos contar con ustedes, que nos comenten, que nos pregunten, y lo van a ver tanto aquí en TikTok como en nuestra cuenta de YouTube. Efectivamente. Y solamente para ya cerrar con el tema Fujimori, ¿no? He leído por la tarde hablar de odios a Alberto Fujimori, en fin, argumentos de esa naturaleza, ¿no? Pero acá hay algo importante que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? La historia es importante, la realidad es importante, la verdad es importante. Los fanáticos o los seguidores, los defensores de Fujimori y las cosas que hizo pueden decir cualquier cosa, como por ejemplo decir basta de odio, ¿no? Pero hay personas que hasta ahora no encuentran a sus familiares, hay personas que han buscado justicia por años, por 30 años, hay personas que se van a quedar con eso ahí, clavado en el alma, sin justicia finalmente, porque la persona que fue condenada por algunos casos como Barros Altos o La Cantuta, por ejemplo, han visto al condenado Fujimori salir de la cárcel de una manera irregular, morir rodeado probablemente de su familia o de sus seres queridos, pero esa misma oportunidad no han tenido o no tuvieron las personas finalmente, por ejemplo, en los casos de Barros Altos y La Cantuta. Es importante tener memoria siempre, ¿no? Tener memoria y sobre todo conocer, interesarse por la historia, no solamente dejar que nos cuenten cosas, ¿no? Sino buscar, contrastar. También mencionar que Alberto Fujimori fallece sin haber pagado ni un sol de los 57 millones de reparación civil que debe, y este dinero, Jorge, es una forma de resarcir, es una forma de pedir perdón y de hacerse responsable de aquellos delitos por los cuales fue acusado, porque si yo soy líder para gobernar, también lo debo ser para asumir aquellas responsabilidades. Fujimori tampoco pidió en vida perdón,
ni tampoco, como digo, repito, asumió responsabilidad por ninguno de estos casos. Más bien le consideraron pensión. Y le concedieron una pensión a Fujimori como expresidente. Veremos, pues, si es que el gobierno decide, toma la decisión. Como dije, la triste coincidencia entre el gobierno de Dina Boluarte y el de Alberto Fujimori son las acusaciones de violación de derechos humanos y las vidas que han cegado en su camino en el poder, ¿no? Entonces vamos a ver si esa unión hace que le den un funeral de Estado, y va a ser importante, Jorge, y vamos a estar cubriendo nuestras redes porque es muy posible que eso genere conflictos polarización, y polarización, ¿no? Sabemos que hay muchos partidarios de Fujimori que irán a darle su saludo, como habrá muchas personas del bloque antifujimorista que tantas manifestaciones han movilizado, que tal vez también manifiesten en su momento. Y hay que recordar, hablando de lo que tú señalas respecto a la coincidencia, digamos, del gobierno de Boluarte en este momento, es el Estado siempre tiene que ponerse de parte de las víctimas, siempre, es necesario. O sea, pero lamentablemente acá parece que no sucede eso, o no hay ese pensamiento como debería ser en cualquier sociedad civilizada. Gracias por conectarse a Perú de miércoles. Somos Jorge Bayón Artaza, Lía Sacín Gavancho. Vamos a estar todos los miércoles. Esperamos que no siempre con noticias tan difíciles de masticar, con recuerdos dolorosos, sino también con noticias de actualidad, coyuntura. Prometemos tocar la próxima semana todo lo que tiene que ver con Culebra, ministro, los culebrones de y demás, los culebrones de Culebra. No pierdan el ojo de lo que está ocurriendo. El ministro del Interior hoy ha dicho que es necesario declarar en emergencia y reformar el Ministerio Público. Aires fujimoristas en ese comentario. Y un tema ya cortita para terminar, lo que ha dicho el vocero también de presidencia ayer en una conferencia de prensa, ¿no? Respecto a que se debería investigar o acusar o denunciar por instigación a la prensa que cubre temas, por ejemplo, como lo ocurrido con Dina Boluarte en Piura, me parece, que ha estado, no recuerdo bien, en Sullana, ¿no? Y bueno, todo lo que generó, pues, ¿no? Así es. En fin, bueno, vamos todo a ver esto tiene reminiscencias de lo que les hemos comentado. No dejemos que el camino autoritario se vuelva a apoderar de nuestro país. Para eso estamos aquí también. Bueno. Perú de miércoles. Nos vemos. Nos vemos.